Ve acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Siempre cuando el Señor Jesucristo dice algo en su palabra, hablando cuando Cristo estuvo en tierra y estuvo entre los hombres, siempre que Él decía algo, siempre es importante, siempre es relevante, ¿verdad? Y las palabras de Cristo en la cruz también, ¿verdad? Las palabras de Cristo en la cruz son muy importantes y nos mostraban cómo es Cristo, ¿verdad? A pesar de estar en la cruz, nos mostraban esas palabras mucho del carácter de Cristo, y juntamente con las palabras de Cristo pues estábamos mirando su muerte, ¿verdad? Lo que Él padeció en la cruz. Ahora, hermanos, Cristo ha entregado su vida y ha derramado su sangre para perdonar nuestros pecados. La Biblia nos dice que fue puesto en una tumba por uno de sus discípulos, llamado José. Dice la Biblia que era un hombre rico, hermanos. Vea conmigo Mateo capítulo 27. Mateo 27, uno de los discípulos de Cristo. Cristo tuvo muchos discípulos, hermanos. Después vemos que se le aparece a más de 500 personas, Señor Jesucristo. Tenía 12 apóstoles, pero muchos discípulos, ¿verdad? Capítulo 27 de Mateo, del versículo 57 en adelante, vamos a ver cuando es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Viene un hombre, hermanos, uno de los discípulos de Jesús, y viene a pedir a Pilato, dice el versículo 58, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Viene un hombre y pone el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en un sepulcro nuevo. José de Arimatea ha comprado ese lugar, y ahora ese lugar lo ha destinado para el Señor Jesucristo. Qué interesante, hermanos. El Señor Jesucristo dijo: yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza, ¿verdad? Aún la tumba en la que el Cristo fue puesto fue, si lo podemos decir así, prestada o regalada, no le pertenecía, ¿verdad? Aunque sabemos que Cristo es dueño de todo, pero le prestaron una tumba. Ahora, también están ahí aquellas mujeres, hermanos, que estuvieron al pie de la cruz, ¿se acuerda? Aquellas únicas personas que estuvieron al pie de la cruz fueron las mujeres que fueron fieles a Dios, que siguieron a Cristo, que estaban agradecidas con Cristo por lo que Él había hecho por ellas. Y ahora estas mujeres también están aquí, mirando en cuál sepulcro le habían de poner. Esas mismas mujeres, según el capítulo 28, vienen, hermanos, el primer día de la semana, dice el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esas son las mismas mujeres, hermanos, que estuvieron al pie de la cruz. Ahora cuando están sepultando al Señor, y ahora esas son las mujeres que vienen el primer día de la semana para preparar el cuerpo de Cristo con algunos ungüentos y algunos perfumes, cuando se enteran, hermanos, de que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor, no está. ¿Qué ha sucedido? Cristo ha resucitado. Amén. Ellas vienen buscando al Señor, y vamos a ver ahorita en algunos pasajes cómo ellas se quedan asustadas. Una de ellas, si vemos el libro de Juan, se queda pensando, ¿dónde habrán puesto al Señor? Dice el versículo 11 del capítulo 20, Juan 20, 11 en adelante.
perdón, desde el versículo 1, vamos a ver. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Viene esta mujer y buscando al Señor, se entera que no está el cuerpo y se pone triste y empieza a decir dónde le han puesto, y va y le dice a Pedro: no está el cuerpo del Señor. Pedro, dice el versículo 3, y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué ha pasado, hermanos? No está el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cristo ha resucitado. Cristo se ha levantado de los muertos. Mira lo que dice el versículo en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Esta frase, hermanos, a mí me ha encantado cómo se ha dicho. Lucas capítulo 24, versículo 5. Está narrando la misma historia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y vemos el versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? Al que vive. No busquen a Cristo entre los muertos, porque está vivo. Amén. Viene el ángel y le dice a las mujeres: porque buscan al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios del universo, porque buscan entre los muertos al que vive. Amén. Esa es una frase, hermanos, tan preciosa, que me ha encantado esa pregunta, cómo la han plantado. No debemos buscar a Dios, hermanos, entre los muertos, porque Él está vivo. Amén. Vamos a orar y vamos a continuar, hermanos. Señor, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por mandarnos un día a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Cristo, nuestro Señor, por entregarte y perdonar mis pecados y darme la salvación. Pero más gracias te damos, Señor, porque has resucitado y has culminado, Padre, la obra redentora con tu resurrección. Padre, rogamos que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Ayúdanos, edifícanos, fortalécenos, bendícenos, Padre, a través de ella. Ayúdanos también a hacer de bendición unos a otros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Es la pregunta. Y hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha sucedido. Es el suceso más relevante e importante de la fe cristiana, ¿verdad? Y con ello vienen algunas implicaciones, hermanos, que vamos a ver ahorita, que nos van a dar esa fortaleza, ese ánimo para seguir adelante en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Miren, hermanos, imagínense los discípulos que vivieron con el Señor, comieron con el Señor, durmieron con el Señor, caminaron con el Señor, escucharon al Señor, le vieron hacer esos milagros. Y ahora pensar que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ha desaparecido. Imagínense la angustia, la aflicción que ellos sentían de haberle visto morir y ahora de no saber dónde está. Ahora nosotros, hermanos, ¿cuántas veces no pasamos por aflicciones también? Hermanos, ¿qué implica que haya resucitado nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver algunas de las implicaciones. Y en primer lugar, hermanos,
lo primero que debemos nosotros notar es que creemos en el único Dios y Salvador que está vivo por la eternidad. Este pasaje, hermanos, a mí me encanta esa frase. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Después, en el libro de Juan, donde estábamos leyendo ahorita, hermanos, ellos piensan que el Señor no está, capítulo 20. Versículo 11 en adelante dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Mira, ella está llorando, quizá mira borroso por las lágrimas, aparte con su mirada hacia abajo. Y hay 2 ángeles que le están hablando, pero ella no sabe que son ángeles. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, me estoy pasando. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ahora es Jesús quien se le aparece. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ahora el hortelano no la conocía. Cuando ella escucha su nombre, volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo literalmente resucitó. Y se le aparece a María y le da estas buenas noticias. Y ahora le dice a María, mira, ve y dile a tus hermanos, dile a mis hermanos, que me has visto. Hermanos, fue María entonces a dar a sus discípulos las nuevas de lo que había visto. ¿Sabe qué, hermanos? Que el Señor Jesucristo haya resucitado es algo que se debe publicar. Es algo que se debe proclamar, es algo que se debe predicar y enseñar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Tenemos un Dios vivo que ha resucitado, hermanos. Es algo que se debe predicar. En primer lugar, hermanos, nosotros creemos en el único Dios y Salvador que está vivo por la eternidad. Hermano, cuando usted viene a la iglesia a cantar, hermanos, recuerde siempre que está cantando un Dios vivo. Y cante con ánimo, con gozo, con deseo, con esas ganas de llegar delante de la presencia de Dios y adorarle y alabarle. Qué triste ver a los hermanos que vienen a la iglesia sin ganas de venir a la iglesia y ni siquiera cantan los himnos porque no tienen ganas de cantar al Señor, pensando, hermanos, que Dios es un Dios vivo y le estamos cantando a Él. Debería de animarnos a cantar con gozo, con ánimo, con ese deseo de llegar literalmente a la presencia de Dios en adoración. Hermano, cuando usted cante al Señor, recuerde que está alabando a un Dios que está vivo. Amén. Creemos que Dios está vivo. Sí, amén. Cuando servimos al Señor, hermanos, recuerde que está sirviendo a Dios, a un Dios vivo. No es como Buda o Mahoma que se quedaron en las tumbas. Él resucitó. Amén. Seguimos a Dios, servimos a Dios, hermanos, y debemos hacerlo con el mejor deseo de nuestro corazón, con el mejor esmero. Mire, hermano, cuando usted va a hacer algo por alguien que usted aprecia mucho, va a venir alguien que usted hace mucho que no ve, ¿qué procura? Voy a limpiar la casa, ¿verdad? Le voy a lavar las cobijas. Le voy a hacer su comida favorita.
Hermano, cuando usted está sirviendo al Señor, recuerde, hermanos, que está sirviendo al Dios vivo, al único Dios vivo y verdadero. Aquel que vive por la eternidad. Si su trabajo va a ser acomodar las sillas, hágalo de todo corazón, límpielas bien. Si su trabajo va a ser para el Señor, X cosa o la otra, hágalo de corazón, sabiendo, hermanos, que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Sabemos que estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. Si el presidente de la República le dijera que va a visitar su casa, hermanos, ¿qué hace? La ensucio para que me regale cosas. No, ¿verdad? La vamos a limpiar, la vamos a arreglar. Para que llegue una persona en nuestro país importante, el presidente de la República. Vamos a atenderle como es digno de atender a un presidente. Le voy a comprar una coca bien helada. Le voy a hacer una buena comida. Porque voy a atender a alguien importante. Alguien que va a pasar y se va a ir y quizá jamás vuelva a ver. Pero cuando vamos a servir a Dios, hermanos, estamos sirviendo a un Dios vivo. Hermanos, yo le voy a invitar a que usted preste su servicio a Dios de la mejor manera. Si tengo un ministerio, entonces llegaré temprano. Si tengo que hacer algo, entonces seré el primero en estar ahí. Tendré el deseo de servirle y adorarle, porque yo sé que Él está vivo, Él es verdad, es real en mi vida, y yo le voy a servir de tal manera. Miren, hermanos, esto me hace recordar las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Mira, hermanos, en medio de lo que Job estaba pasando, esa enfermedad que le ha pasado, sus bienes han sido destruidos, han sido robados, sus hijos han sido muertos, y se ha quedado en la ruina, y se ha quedado solo con su esposa, y ahora está enfermo, y a pesar de todo eso, él sabe que su Redentor vive y al final se levantará, dice Job. Tenemos la confianza, hermanos, de que tenemos un Dios vivo. Y cuando yo voy a servir a Dios, lo voy a hacer de la mejor manera. Y si tengo que cantar, lo voy a hacer de la mejor manera. Y si tengo que predicar la palabra, lo voy a hacer de la mejor manera. Y voy a invertir mi tiempo, mis energías, mi dinero para servir a Dios. Porque mi Dios es un Dios vivo. Hermanos, yo creo en un Dios que está vivo. Por eso nos reunimos, por eso leemos su palabra, por eso oramos, porque sabemos que nos va a escuchar, hermanos. Vivimos por y para el único Dios vivo. Si no fuera por Dios, hermanos, no estaríamos aquí. Y ahora vivimos para Él. Mi vida va a ser para mi único Dios y Salvador, aquel que está vivo. Le voy a honrar. Le voy a vivir por Él. Lo que yo vea va a ser para agradarle, lo que yo oiga va a ser para agradarle, lo que yo haga, al lugar donde yo vaya, toda mi vida va a ser para Él. Pablo dijo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya dejé de vivir yo, ahora estoy dejando que Él viva a través de mí. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos un Dios vivo, hermanos, debemos de vivir por y para Él. Y si vamos a morir, hermanos, vamos a morir por y para Él. Amén. Si he de entregar mi vida, hermanos, no alcanzaría todavía a ser suficiente tributo para Dios. Él dio su vida por mí. Amén. ¿Por qué yo no voy a dar mi vida por Él? Amén. Vamos a dar, hermanos, nuestra vida por Cristo. Queremos que nos guarde, oramos que proteja a los nuestros, pero si por hacer la voluntad de Dios he de morir, hermanos, gloria a Dios. Yo vivo por y para Él, y si voy a morir, va a ser por y para Él. Amén. Tenemos un Dios vivo. En segundo lugar, hermanos, creemos en el único Dios invencible y glorioso. Amén. Venció a la muerte y al sepulcro. Mira, hermanos, lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15.
Vamos a leer el versículo 20 al 28. Del 12 al 19, el apóstol Pablo está apelando a que consideren que Cristo resucitó. Pablo dice y predica que hay resurrección. Hay entre estas personas que están recibiendo esta carta, quienes piensan que no existe la resurrección, que no es real. Entonces Pablo le dice, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si no resucitó, la fe que yo tengo y la fe que ustedes tienen no vale nada. Pero en el versículo 20 ya va a empezar Pablo a decir, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mira, hermanos, tenemos un Dios invencible. Un Dios que ha vencido la muerte, un Dios glorioso, hermanos. Y en Él, todos los que han creído en Él, serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Primero que ha resucitado, hermanos, para no morir. Cristo había resucitado a Lázaro. Cristo había resucitado al hijo de una viuda. Cristo había resucitado a la hija de Jairo. Cristo había resucitado a algunos, pero ellos volvieron a morir. Pero el primero que resucitó para ya no morir fue Cristo. Él es las primicias. Y cada quien en su debido orden, dice Pablo, luego los que son de Cristo en su venida van a resucitar, hermanos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya la muerte ya está vencida, hermanos. Va a llegar el momento en que será destruida, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Ahora del versículo 51, hermanos, en adelante. He aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, tenemos al único Dios invencible y glorioso que ha vencido la muerte. Resucitó al tercer día y la muerte, hermanos, ha sido sorbida en victoria. Y luego dice unas preguntas retóricas cuya respuesta es obvia, hermanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay aguijón de la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro ha sido derrotado. Hermanos, tenemos un Dios vivo, invencible, el único, hermanos, que ha salido de la muerte, glorioso, victorioso. Amén. Y esperamos esa esperanza, hermanos, de nosotros recibir un cuerpo parecido al de Él, glorioso, incorruptible, que ya no va a padecer muerte ni dolor, porque Él ha resucitado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, ya no hay aguijón. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creemos que Dios es invencible, es glorioso, porque tenemos un Dios vivo.
Un Dios que ha resucitado y ha derrotado la muerte y ha derrotado el sepulcro, hermanos. Y tenemos un Dios, hermanos, también que ha derrotado el imperio del diablo. En Hebreos capítulo 2, hermanos, vemos que con su muerte, hermanos, nuestro Señor Jesucristo derrotó el imperio de Satanás, del diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, quien vino a librarnos del imperio de la muerte, y quien era el emperador de este imperio de la muerte era el diablo. Quien vino a derrotarlos y a liberarnos fue Cristo con su muerte. Y ahora con su resurrección tenemos la victoria asegurada, hermanos. Creemos, hermanos, en primer lugar, que tenemos un Dios y Salvador que está vivo por la eternidad. Y le alabamos porque Él es digno y de la mejor manera que podemos hacerle. Y servimos al único Dios vivo de la mejor manera que podemos hacerle. Porque creemos que está vivo. Vivimos por y para Él. Morimos por y para Él. Y también creemos, hermanos, en segundo lugar, que es un Dios invencible y glorioso. Ha vencido la muerte, ha vencido el sepulcro. Y también creemos, hermanos, en tercer lugar, que ha vencido el imperio del diablo. Ya no hay muerte, hermanos, para nosotros, los cristianos, aquellos que hemos creído en Cristo. Y si hay alguien que escucha este mensaje y no tiene la seguridad, la salvación, tiene que confiar en Cristo. La muerte de Cristo ha sido suficiente para salvarle. Sus buenas obras nunca le van a alcanzar. El ir a la iglesia no le va a salvar. El enmendar todas las cosas malas que ha hecho no le van a salvar. Cristo le va a salvar si usted deposita su confianza en Él. Si no es así, usted nunca va a tener la seguridad de la salvación. Porque Él es el que murió por usted y resucitó. Y ha vencido la muerte y ha vencido el imperio de Satanás. Mire, hermano, Satanás no duerme. Y en esta cuarentena Satanás está trabajando. El internet es peligroso, hermanos. El Netflix es peligroso. Ahora que estamos en casa y nos aburrimos, hermanos, tengamos cuidado porque Satanás no duerme. Pero ya ha sido derrotado. Ya tenemos la victoria, hermanos. Solamente tenemos que sujetarnos a Dios, obedecerle y seguirle. Amén. Creemos, hermanos, en último lugar, que gozaremos de la presencia del único Dios y Salvador vivo y eterno. Amén. Hermanos, guardamos esa esperanza. Creemos que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, resucitó y un día le veré. Yo resucitado también, o con un cuerpo ya transformado y glorificado, gozaré de una eternidad de la presencia de nuestro Señor Salvador y Salvador Jesucristo. Dice el libro de Juan, hermanos, capítulo 14, pasaje muy conocido, versículo 1 al 3. Incluso lo podemos leer hasta el versículo 6. 14, del 1 al 6. Señor Jesucristo quiere consolar a sus discípulos con esta esperanza. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿cuándo se fue, hermanos? Cuando resucitó. Amén. Y os prepararé lugar. ¿Qué va a pasar? Vendré otra vez, dice Cristo, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, guardamos esa esperanza. Creemos que gozaremos de la presencia eterna del único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo dijo el apóstol Juan. El apóstol Pablo dice unas palabras muy parecidas en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Un pasaje también muy conocido, muy predicado, muy enseñado. Porque, hermanos, es algo que se tiene que predicar, se tiene que decir, incluso se tiene que repetir, porque dice la Biblia que debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. Dice versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que ya murieron, hermanos, pero tenían a Cristo en su corazón. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo, hermanos? Siempre con el Señor. Siempre vamos a estar con el Señor, hermanos. En un lugar, hermanos, perfecto, donde no habrá muerte, ni dolor, ni clamor. Dice la Biblia que Dios enjugará las lágrimas de todos, y va a ser un lugar donde vamos a estar siempre gozando su presencia. Todos aquellos que hemos creído en Cristo tenemos esta esperanza. Amén. Todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios, gozamos de esta esperanza. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Es donde tú puedes pedirle perdón por tus pecados y decirle: Señor, yo reconozco que tú, a pesar de ser mi Dios, moriste por mí. Perdona mis pecados, entra en mi corazón. Yo te acepto como mi único Salvador. Hoy es el día para hacerlo. ¿Quién nos asegura que vamos a vivir mañana, hermanos? Habrá quien piense: yo voy a recibir a Cristo cuando ya me esté muriendo. ¿Quién te asegura que vas a tener la oportunidad? Hay quienes dicen: cuando ya esté viejo, ya cuando haya disfrutado mi vida, cuando esté viejo voy a arrepentirme y voy a buscar a Dios. ¿Sabías que hay niños que mueren? Lamentablemente. Personas jóvenes, adolescentes que mueren, no tienen la oportunidad de envejecer. El día es hoy de aceptar a Jesucristo en tu corazón. Él resucitó, hermanos, y creemos que un día vamos a estar por la eternidad con Él. Él es mi único Dios y Salvador. No hay otro Dios. No hay otro que haya resucitado como nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que creemos. Y eso es lo que nos da esperanza y ánimo y aliento para seguir adelante en la vida cristiana. A veces hay enfermedades, a veces hay problemas, necesidades, a veces no todo anda como nosotros queremos, pero guardamos una esperanza: un día todo esto se acabará. Y estaremos, hermanos, en la presencia de Dios, donde todo va a ser perfecto, porque Él va a estar ahí. Hermanos, esa es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo resucitó. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos?, le dijo el ángel a las mujeres. No está aquí, pues ha resucitado. Hermanos, que Dios nos ayude a poder seguir confiando en Él. Y hermanos, como María Magdalena, lo que nosotros hemos escuchado no podemos callarlo. Hay que predicarlo, hay que anunciarlo, hay que decirle a la gente que Cristo les ama. Él resucitó y quiere salvarles. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Dios les bendiga. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos apartar para cantarte, Señor, para alabarte,
para orar, Señor, y llegar delante de tu presencia. Ese tiempo que podemos apartar para escuchar tu palabra y fortalecernos a través de ella, Señor. Rogamos que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente y dé fruto en nuestras vidas, que permanezca. Ayúdanos a nunca olvidar, Padre, tu obra, la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y que eso nos motive, Padre, a ser agradecidos a ti y a nuestro Señor Jesucristo, y vivamos una vida que te honre, que te agrade, una vida de santificación, una vida de purificación, una vida, Señor, que podamos llevar nosotros en agradecimiento y prediquemos tu palabra y te sirvamos y seamos de bendición a los demás, así como tú lo has sido con nosotros. Ayúdanos, Padre, que esto de tu muerte, sepultura y resurrección no sea una historia más en nuestra vida, sino sea un evento realmente importante, por el que nosotros debamos vivir. Padre, ayúdanos, muéstranos tu voluntad. Ayuda a cada persona que escuche este mensaje también, Padre. Bendícele a través de tu palabra. Lo rogamos y te damos gracias por todo. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, recuerde que su pastor les ama y que ora por ustedes. Dios les bendiga. Amén.